Cuando hablamos de uniones de bambú, una de las más utilizadas es, desde luego, la unión tradicional, aquella unión que utiliza la boca de pez o el pico de flauta. Pues bien, muchas personas me han dicho que por qué no les cuento cuáles serían los pros y cuáles serían los contras de usar este tipo de uniones. Más que usar este tipo de uniones, cuáles serían los pros y cuáles serían los contras de los rellenos de mortero o de hacer los rellenos de mortero en este tipo de uniones. Y entonces, pues de eso es lo que vamos a hablar en el video de hoy. Y como siempre, entonces, sin más, pues vamos a ello. ¿Qué tal, gente sustentable y sostenible? Gente de Vidal y GBS, gente de Bambutectura, bambuceros de verdad. Como siempre, aquí cumpliendo la cita con nuestro video post semanal en tu canal, nuestro canal, el canal de Bambutectura y Sostenibilidad. Y hoy hablando sobre un tema que anticipábamos en la intro, que nos han preguntado, y es que habláramos un poco de los pros y los contras de los rellenos en las uniones tradicionales. Pues bien, sí que existen pros y sí que existen contras, y yo diría que más contras que pros. Y eso es lo que vamos a ver. Entonces, arranquemos primero con los pros. Pues bien, antes de arrancar hablando de los pros, y para aquellos que no están aún muy metidos en el tema, pues simplemente explicarles que las uniones tradicionales lo que hacen es un ajuste de un elemento horizontal o con un elemento vertical o un elemento diagonal en la unión, y esas uniones se unen mediante pernos, pasadores, tuercas y tornillos. Pero también debemos tener en cuenta que esas uniones, al llegar un elemento perpendicular al otro y tener en cuenta que la caña es hueca, pues ejerce un esfuerzo de compresión perpendicular a la fibra, lo cual hace que la caña se pudiera aplastar si el esfuerzo supera el máximo de resistencia de la caña al esfuerzo de compresión perpendicular a la fibra de la caña. Entonces, digamos que uno de los pros más importantes es el hecho de que si rellenamos ese canuto, ese espacio hueco que queda dentro de la caña, pues nosotros vamos a tener la oportunidad de evadir o soslayar el problema que significaría el aplastamiento. ¿Por qué? Porque al rellenar el canuto, pues entonces la caña ya va a resistir ese esfuerzo de la fuerza o la compresión perpendicular que se está ejerciendo sobre la caña, y así evitamos el aplastamiento. Otro de los pros de los cuales se habla, aunque la verdad no es que esté muy comprobado, que es el aumento a la resistencia a la tracción. Recordemos que la resistencia a la tracción es la resistencia que se ofrece al alar de los extremos la caña. Entonces, si nosotros en una unión, el esfuerzo lo que hace es tirar de la caña, pues ese agarre que tiene el pasador de acero que nosotros tenemos en la unión con el mortero y el mortero con la caña, supuestamente aumentan la tracción. La verdad es que sí la puede aumentar, pero no en la medida en que nos pudiéramos nosotros querer que aumentara. Solamente la aumenta un poco, podría aumentarse, qué sé yo, un 10, un 20%, pero no más. ¿Por qué? Porque la adherencia entre el mortero de relleno dentro del canuto y la pared interna del el canuto no es buena, no hay una correcta adherencia. Y además, pues porque al fraguar el mortero contrae. Entonces realmente no queda al 100% lleno el canuto, sino que siempre queda, digamos, desligado de la pared de la caña. Si me piden que enumere más pros, aparte de que estamos superando el problema de compresión perpendicular a la caña, que es muy importante, y de que estamos aumentando el esfuerzo a tracción en la unión, pues yo no encontraría realmente más pros en el hecho de rellenar los canutos con el mortero.
Entonces, si alguno de ustedes ve algunos pros adicionales a estos, pues me los deja en los comentarios. Y entonces ahora yo voy con los que yo considero cuáles serían los contras en el relleno de las uniones con mortero. Para mí uno de los principales contras es el trabajo adicional. No solo ya el trabajo, digamos, artesanal y especializado de personal que tenga mucha experiencia en la confección de la unión tradicional, sino que le estamos adicionando el hecho de que tenemos nosotros que rellenar con mortero, y lo que ocurre es que ese relleno con mortero no lo podemos hacer sino una vez nosotros hemos izado la estructura, es decir, una vez la estructura está en pie es cuando nosotros podemos rellenar estos canutos que lo requieren en las uniones. No es en todas las uniones, es en determinado tipo de uniones de acuerdo al diseño estructural que tengamos y donde nos lo pida la estructura, pero eso significa un trabajo adicional, porque si ya estuvieran llenas desde antes de poderla izar, pues sería diferente, pero aquí tenemos que esperar a izar y luego eso significa que tenemos que poner andamios, subirnos allí, perforar, rellenar y luego volver a tapar. Por lo tanto es mucho trabajo adicional. Otra de los contras o las desventajas que yo le veo al relleno con mortero es el hecho de que no estamos generando juntas secas, y una de las cosas importantes en la construcción sostenible es que generemos juntas secas. Y además el hecho de generar juntas secas nos facilita a nosotros la deconstrucción, es decir, a la hora de que nosotros queramos desarmar nuestra estructura, bien sea para modificarla, para transportarla o para sencillamente darle otro uso a los elementos, al deconstruirla, pues como los pasadores se han adherido al mortero, difícilmente los podremos sacar, y al forzarlos pues seguramente estaremos dañando los elementos y por lo tanto será mucho más difícil su reutilización. Al decir que es más difícil su reutilización y que es más difícil quitar los elementos cuando no hay esas juntas secas, pues significa que cambiar los elementos, si es que alguno de los elementos se deteriora con el tiempo porque está mal expuesto, porque tuvimos errores en la construcción, en la protección por diseño, pues entonces quitar ese elemento y cambiarlo, al estar el perno ligado al mortero, pues va a ser muchísimo más difícil. Y si lo que nosotros queremos es sustituir elementos o quitar elementos para cambiar el diseño, pues esto nos afecta mucho la flexibilidad en el diseño. ¿Por qué? Porque si la estructura la hacemos para que evolucione de acuerdo a lo que nosotros llamamos la utilidad funcional, que es algo que ya habíamos hablado en uno de los videos pasados, que si no lo han visto, pues se los dejo por acá. Pues la utilidad funcional, esa flexibilidad en el diseño, que es un punto favorable que nos da el bambú, utilizar el bambú en la construcción, quedaría un poco truncado con este tipo de rellenos, porque como les decía, quitarlos es muy difícil, por lo tanto cambiar los elementos, estaríamos perdiendo el elemento y difícilmente podemos cambiar ese elemento, nos daría muchísimo más trabajo, entonces perdemos flexibilidad en el diseño. Por último, otros dos contras que yo veo en el uso del mortero de relleno, y es que la estética de la estructura se ve afectada porque nosotros tenemos que perforar y hacemos unas perforaciones de al menos 2,5 centímetros, o sea aproximadamente 1 pulgada de diámetro, donde nosotros con una sierra de corona perforamos y por ahí vamos a rellenar el canuto. No solo el trabajo que ya les había dicho de rellenar canuto por canuto, sino que también luego tenemos que taparlo y pulirlo para que estéticamente se vea bien. De todas maneras, entonces eso va a afectar a la estética de la estructura, si es que la estructura va vista. Y por último, pues que vamos a aumentar muchísimo el peso de la estructura. Sí, la verdad es que aumentamos mucho el peso de la estructura, porque ustedes imagínense que en un porcentaje importante de las uniones, más de un canuto, es decir, ese espacio que hay entre nudo y nudo hueco, lo tenemos que rellenar.
Y si pensamos en la densidad específica, en el peso del mortero, pues y sumamos esos volúmenes, estamos aumentando bastante el peso de la estructura. Y otra de las cosas importantes dentro de las características de la construcción sostenible es que la construcción liviana. Recordemos que la sostenibilidad es directamente proporcional al peso de la estructura. Por lo tanto, entre más peso, pues estamos haciendo que la estructura sea menos sostenible. Pues bien, como siempre, eso era lo que les quería comentar en el video de hoy. Espero que el video les haya parecido interesante y como siempre, si les parece interesante, pues les pido dos cosas. Una, que nos regalen un gran like para llegar a más gente. Y dos, que lo compartan con gente que crea que este contenido les parece interesante. De otro lado, si tienes o piensas que hay más pros o hay más contras en el uso del mortero, pues también, por favor, déjanos en los comentarios y desde luego haremos un video complementario por si existen en realidad más pros o más contras. Entonces me lo dejas en los comentarios. Y una última cosa antes de despedirnos, y es que algunos de ustedes nos han dicho que les gustan mucho los videos del canal, pero les parece que es mucho bla bla bla, que hablamos mucha teoría y que no vamos a la práctica. Y como siempre digo, primero hay que tener un muy buen conocimiento del material y eso es lo que nosotros procuramos en el canal. Pero sí, efectivamente, la práctica es muy importante. La práctica hace al maestro. Entonces, sí que estamos trabajando o mejor dicho, tenemos mucho contenido práctico de los talleres y de los cursos. Que queremos plasmarlos en videos dentro del canal. Pero para eso tenemos que acoplar o acondicionar un sitio especial dentro de nuestro taller de prácticas para poder realizar los videos. Entonces les pido que nos den un tiempito, pero que sí, efectivamente vamos a empezar a intercalar con la parte teórica los videos prácticos porque nos parece muy importante. Entre tanto, pues ya saben que tienen nuestras formaciones y nuestros cursos, y dentro de nuestros cursos virtuales que tenemos online dentro de la academia, pues tenemos muchos ya que son videos prácticos. Entonces los que estén interesados sencillamente pues estén pendientes de las publicaciones que hacemos cuando sacamos un nuevo curso o una nueva versión de los cursos que siempre están en actualización. Bueno, y como siempre entonces con un sustentable y sostenible abrazo bambucero y emplazándolos para que nos encontremos en el próximo video post, sin más, les digo hasta luego.